entre medio de crisis, convicción y nuevas generaciones, ¿qué opinión tienes de Marco Enríquez Ominami? De lo que hizo y de lo que podría hacer. A ver, yo creo que Marco es un fenómeno que surgió de la crisis de la política. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, más que el valor de él que no interesa para esto, ¿ya? Es que yo diría, en una crisis de la concertación y una alternativa de derecha, la gente que sentía un malestar con lo que la concertación era, ¿no? Fue ganando un espacio muy grande en el país. Y yo creo que Marco podría haber sido otro si hubiera tenido la audacia para hacerlo, que se sube a esta ola, ¿ya? Y yo diría y termina siendo, representando un poco a este malestar progresista, no de derecha, que se sentía hastiado por la forma como había desarrollado las cosas en la concertación. ¿Qué es lo que sirvió para adelante? La verdad que no lo sé. Yo creo que tiene un par de escalones complicados por delante. Las elecciones municipales, por ejemplo, donde tiene todo para perder mucho. Pero tiene a su favor es que en este vacío de la política podría ser un ganador. No es el único. Podrían surgir otras figuras tan outsider como lo fue él en ese momento, hoy día en esta situación de vacío. Pongamos algún dirigente ambientalista que aparezca liderando las posiciones contra Hidroicén, que puede transformarse en una figura nacional con ciertas posibilidades, u otro. Normalmente cuando la política se desprestigia, es el tiempo de los outsiders, de los que vienen de afuera. Eso ha dado muy malos resultados muchas veces. De ahí salió Chávez, de ahí salió el color de Melo en Brasil, de ahí salió Fujimori en Perú, de ahí salió Bucaram, no sé si se acuerdan de ese personaje rarísimo en Ecuador, ¿ya? Que en el fondo... Cantautor, claro, que son personajes que llegan un poco a salvar de los políticos tradicionales, que normalmente su discurso es contra todos los políticos, y que ellos serían los salvadores. El resultado de eso normalmente ha terminado siendo muy desastroso. Pero anda tú saber, también puede ser la creación de un nuevo ordenamiento en el país, y creo que es prematuro saber qué es lo que va a ocurrir. Pero puede ser, puede ser una alternativa. A eso justamente quiero ir, para problematizar un poco tu afirmación y ponerlo en términos menos dramáticos. Fíjate que, mira, la persona que más votos ha sacado para la derecha en la historia de Chile fue Joaquín Lavín. El año 99, que está a menos de un voto por mes a ganarle a Ricardo Lagos, ni más ni menos, con un discurso que hablaba de los problemas reales de la gente, que era una versión no muy sofisticada para denunciar la lógica y las preocupaciones del mundo político. 6 años después, tenemos la primera presidenta mujer en nuestra historia con un concepto, el del gobierno ciudadano, que una versión más sofisticada era un poco lo mismo, es decir, el llenar, interpretar, recoger un espacio de hastío hacia las tradicionales formas de hacer política. Y 4 años después, un cabro de 36 años pone en jaque la coalición de gobierno y a rato la de la oposición, Marco Enríquez, con un discurso relativamente similar, como dices tú, transformándose en una suerte de niño símbolo del deterioro de la clase política concertacionista. ¿No será que ni tanto ni tampoco, es decir, de que todavía no estamos en condiciones de poner la lápida a las formas tradicionales de hacer política, pero que a todas luces ya hace mucho tiempo, y lo venimos observando, el país, los ciudadanos, por diversos factores de carácter social, psicológico, de mercado, por último, que la política es menos central en la vida de los ciudadanos de lo que era hace 30 años atrás, de que emerge un nuevo tipo de liderazgo en que los partidos políticos no han logrado asir eso. ¿No es acaso eso lo que representa Goldman hoy día también desde el espacio de la derecha? Bueno, yo voy a decir una cosa, para que no se entienda mal. Cuando yo digo estos fenómenos de vacío generan esta figura, no es para decir, por favor, de que Marco Enríquez o Goldman se parece a Color de Melo o a Fujimori. Yo le diría, tiene una tradición política alta, no viene del aire.
De acuerdo. abuelo político, padres políticos, o sea, tiene una historia política. Que no es el caso Goldberg, por Que ejemplo. no es el caso Goldberg. A diferencia de la expresidenta Bachelet. Pero te diría, quisiera enfatizar en otra cosa, y es que la política es necesario. Hay cosas que las movilizaciones pueden hacer y no la política, y hay otras cosas que la política solo puede hacer y no las movilizaciones, para hablar de los movimientos de la política. Por ejemplo, en Egipto, la movilización por las redes sociales puede votar a Mubarak. Pero una vez que lo votan, en alguna parte hay que armar una mesa donde se sientan los que van a discutir cómo viene el futuro. De acuerdo. Y en esa mesa se sentaron ¿quiénes? Las Fuerzas Armadas, que habían apoyado a Mubarak, que maneja parte importante de una economía bastante corrupta, a decir por la prensa, de Egipto, los hermanos musulmanes, que tampoco jugaron un rol demasiado importante, y a lo mejor algún otro, a pensar el futuro. Bueno, con la política ocurre otro tanto. O sea, al final todas esas movilizaciones terminan siendo demandas ante los que deciden, ¿ya? Que se ven influidos por ellos, ¿ya? Pero el Estado como tal es una organización y una institucionalidad que alguien tiene que dirigir, ¿ya? Los vacíos políticos son extremadamente peligrosos para la estabilidad de una sociedad, de una economía, de una cultura, ¿ya? Y creo que efectivamente ahí estamos en un problema. De acuerdo. Oscar, tú hace un rato decías que quizás probablemente el principal desafío no está entre la izquierda y la derecha, sino está entre el ayer y el hoy o mañana. Y eso me recordó una cuestión que creo que es bien significativa y que se aprecia más en los últimos años, y es el tránsito desde las preocupaciones de la política, de las cuestiones económico-sociales, digamos, que es lo que histórica y tradicionalmente habían dividido que uno fuera izquierda o derecha, a la discusión más, si tú quieres, de carácter valórico-cultural. ¿Te parece que eso es una cuestión significativa a la hora de timbrar, de sellar el ADN político de un ciudadano, o estamos todavía a puertas de una cuestión que se discute en las políticas públicas más como moda, más hondera, más cool, pero que no toca la fibra más íntima de un ciudadano cuando tiene que votar por uno u otro candidato? Es decir, el fin de semana tuvimos marcha de la igualdad en favor de los derechos de las minorías sexuales, hemos tenido una fuerte discusión en torno a la píldora del día después, eutanasia, aborto, etc. ¿Eso es un adorno, es un arroz de la discusión política, o te parece ya que en esta generación empieza a ser una cuestión que marca sus decisiones de carácter fundamental, es decir, que responde a una cuestión más vital? Yo creo que es parte de ese nuevo pueblo de que hablábamos. Yeah. No es una cosa de adorno ni farandulero, lo cual no quiere decir que desaparecen las económicas, De acuerdo. sino que ocurre lo siguiente: una vez que tú has logrado salir de la situación de hambre y pobreza extrema, tú puedes preocuparte de otras cosas. Normalmente los problemas más serios, por ejemplo, de descuido ambiental, se dan en los espacios más primitivos. Normalmente, los más ricos están muy preocupados de que sus barrios estén ordenaditos, limpiecitos, con jardincitos y florcitas. A los que están tratando de sobrevivir a la noche y pasar el hambre, la verdad que haya basura es menos doloroso, es menos urgente terminarlo que para los primeros. Cuando una sociedad se sale de eso, te llega a los $15.000 per cápita, hay otras cosas que quizás le preocupaban siempre a la gente, pero que hoy día se le puede destinar tiempo y esfuerzos que antes estaban consumidos por otras cosas. De acuerdo. Y yo creo que este valor de lo cultural, de las libertades, es una demanda creciente. Lo mismo que el de las igualdades, que es política y es económica, por eso no es una alternativa versus económica. Y yo creo, por ejemplo, que en eso un error del gobierno ha sido centrar su imagen de éxito
en decir que la economía está creciendo un 7% y que los empleos aumentaron en 500.000. Si veo las encuestas, pareciera que no le importa a nadie. Y eso no es porque no les importa, es porque hay otra cosa que les importa más. Como hoy día una parte importante de la remuneración de los sectores de más bajo ingreso está dedicado al pago de la deuda, cuando anticiparon la compra de una cantidad de bienes, ¿ya?, o al pago de la escuela, de la educación de los hijos, queda una parte más pequeña para los gastos cotidianos. Y en eso el aumento del precio de los alimentos, de la gasolina y de toda esa cuestión, está dando una sensación de estrechez. Entonces cuando le dicen, mira, está creciendo el país como avión, está aumentando el empleo, lo que están viendo muchos de ellos en su vida cotidiana es más bien una estrechez por el alza de determinados precios. Y en ese sentido, yo creo que no sería mala idea, lo haría como concertación, de pedir un bono especial para esos sectores para el invierno, porque creo que lo están pasando muy mal. De acuerdo. Quiero hacerte una última pregunta, una conversación que ha sido muy amena. Si tuvieras que apostar, más allá de tus preferencias personales, apostar algo significativo, no digamos todo tu patrimonio, pero quizá alguna guitarra de estas regalonas. Si tuvieras que apostar, ¿el gobierno de Piñera va a ser un paréntesis en las administraciones concertacionistas o la centroizquierda, o la derecha llegó para instalarse a lo menos 2 o 3 gobiernos? ¿Qué te dice el instinto? Si me lo hubieras preguntado hace 6 meses atrás, Ajá, te habría dicho que iban a haber 2 o 3 gobiernos de derecha. ¿Y ahora? Hoy día yo creo que eso que está en cuestión va a depender mucho de lo que haga en el poco tiempo que le queda ya al gobierno de Piñera, porque el próximo año con las municipales prácticamente su tiempo de grandes reformas terminó, y de la capacidad de la concertación de ser algo más que una olla de grillos y pasar a transformarse en una alternativa que no depende solamente de la atracción o popularidad de Michelle Bachelet, sino que la atracción y popularidad de sus ideas de futuro. Si lo logra, yo creo que puede ser un paréntesis. De acuerdo. Don Oscar Guillermo Garretón, quiero agradecerte, ha sido una conversación muy ilustrativa y espero que nos veamos pronto aquí de nuevo. Muchas gracias.